Ok, bueno, vamos a comenzar. Antes de entrar de lleno a la palabra que traje para compartir con ustedes hoy, quiero hablarle de una memoria que vino a la mente cuando estaba escribiendo esta prédica. Y es una de esas memorias que uno tiene que, por ejemplo, recordaste algo del pasado y tú dices, diantre, de verdad yo viví eso. ¿No les pasa eso? Es un recuerdo como que es raro. Para los que no saben, yo crecí con mi papá y mi hermano. Y yo lo que recordaba es que cuando yo tenía más o menos 7 años, mi papá nos llevaba a mí y a mi hermano a esta caminata o caravana que se hacen en Puerto Rico cuando hay un candidato político para las elecciones. Y yo no sé si hacen eso en sus países, pero en Puerto Rico eso se ve mucho. Y usualmente ahí en estas caravanas hay una pickup truck, una guagua, le decimos nosotros, le decimos las tumbacocos. Y les tengo una foto ahí para que la vean. Las tumbacocos. Esas guaguas son bien, esas pickup trucks son bien icónicas en Puerto Rico. Nada, la cuestión es que en estas caravanas usualmente pues va la tumbacoco al frente y atrás están los políticos, tú sabes, hablando, haciendo promesas, vamos a luchar por el pueblo. Y yo recordaba esto y yo, wow, no lo recordaba con alegría, no me gustaban esas caravanas. La cuestión es que en Puerto Rico hay 3 partidos principales. Están los que quieren ser Estado, los que quieren solamente estar afiliados como es ahora, y los que quieren ser independientes. Mi papá, él tiene 76 años de edad, recién cumplido el viernes, y lleva 50 años, pero una cosa fiel a uno de estos partidos. No voy a decir qué partido, porque hay puertorriqueños aquí. Para tirar una mala. Pero la cuestión es que siempre he estado fiel y yo recuerdo que cuando mi hermano y yo éramos pequeños decíamos, papi, no queremos ir. Y él siempre nos daba el mismo speech. Todo lo que yo tengo se lo debo al partido, ustedes van conmigo, bla, bla, bla. Y yo recuerdo que una vez, ya de adultos, mi hermano y yo estábamos hablando con mi papá y surgió de la nada esta conversación acerca de el que se estaba postulando para las elecciones a la gobernación. Yo no me meto en esas conversaciones. Pero mi hermano le dice, no, yo voy a votar por otro partido. Ay, ¿para qué fue eso? Mi papá, no, que ese partido no ha hecho nada por este país, no van para ningún lado. Y yo, ay, no. La cuestión es que yo no recuerdo cómo terminó la conversación. Ahora, debido al historial, estoy casi seguro que no terminó bien. Y lamentablemente esto mismo que pasó con ellos, esto mismo pasa en muchas familias. Muchas familias se dividen por política. Hay familias que se dividen hasta por ser fanáticos de diferentes, no sé, partidos de soccer o, no sé, de otros equipos. Ustedes se imaginan. La cuestión es que asimismo, como se experimenta esta división en la familia, también se experimenta en otras comunidades, en el trabajo, en la escuela y otras comunidades. Como por ejemplo, para dar un ejemplo, en el trabajo pasa que hay división cuando alguien tiene un supervisor y ese supervisor es 15, 20 años menores que ellos. ¿Qué? ¿Estás loco? O cuando tienes un compañero que trabaja mejor que tú y este compañero es mexicano o este compañero es puertorriqueño. División, ¿verdad? Se experimenta. Y pues precisamente yo recordaba esto de estas discusiones políticas entre mi hermano y mi papá, porque esto de la división tiene mucho que ver con no solamente el versículo que vamos a usar como base, sino también para el mensaje central. Como ya saben, nos encontramos en la serie Polémicas Declaraciones de Jesús. Y la declaración que se encuentra en este siguiente versículo, que vamos a ver ahora, la primera vez que yo leí este versículo, yo como que no le entraba. Yo decía, no encuentro sentido. Vamos a ver Mateo capítulo 10, versículo 34. Aquí dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Esto lo dijo Jesús. No vine a traer paz, sino espada. Está fuerte esta declaración. Y cuando yo leí esto por primera vez, acabando de seguir a Jesús, yo decía, pero ¿cómo es que Jesús no vino a traer paz al mundo?
Porque aún sin uno conocer al Señor, generalmente la gente piensa, pues Jesús vino a traer paz, Él vino a traer amor. Incluso cuando vas al Viejo Testamento, Isaías, quien profetizó acerca del Mesías, él se refirió al Mesías como el príncipe de paz. Y siglos después Pablo habla de él también y se refiere a él como el Señor de paz. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice que no viene a traer paz, sino espada? Para eso hay que entender primero el contexto. Primeramente, cuando Jesús se está dirigiendo a sus discípulos, él se está dirigiendo a sus discípulos y le dice esto, y justamente antes de decir estas palabras, él les dio autoridad a sus discípulos para que ellos fueran y compartieran la buena noticia con los judíos, y también le dice, ustedes van a sanar enfermos, van a expulsar demonios y todo esto. Pero él comienza a darle unas instrucciones bien específicas acerca de cómo ellos tienen que hacer esa obra. Y inmediatamente, después de darle esas instrucciones, él comienza a advertirle. Jesús le explica que van a recibir oposición, que van a recibir ataque. Y él comienza a profetizar, él le dice, he venido a poner a un hombre contra su padre, una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. ¿Qué? Y que todas las naciones los odiarán por ser mis discípulos. Yo me imagino a los discípulos recibiendo eso, difícil de tragar. Si quieren leer este diálogo, está en el capítulo 10 de Mateo, en caso de que quieran leerlo en casa. Pero hay que entender cuando Jesús dice estas palabras, que en ese tiempo los judíos pensaban que una de las características principales del día del Señor, salud, que el día del Señor o el día que Dios intervendría en este mundo, iba a ser la división, incluyendo la división de la familia. Cuando Jesús le dice esto a los discípulos, él le está hablando un lenguaje para que ellos entiendan, mira, lo que ustedes estaban esperando, eso es lo que está pasando ahora. Por eso es que Jesús dice, no crean que viene a traer paz a la tierra, no viene a traer paz, sino espada. Y aún Jesús diciendo esto, Jesús es el príncipe de paz. Jesús es nuestra fuente de paz. Pero tenemos que estar conscientes que en el momento que nosotros decidimos seguir a Jesús, nosotros somos parte de una guerra. Somos parte de una guerra espiritual. Y así como muchas familias están divididas y discutiendo por diferencias de partido, ideología, y como muchas diferentes comunidades se dividen por color de piel y todo esto, asimismo también existe la división solamente por declarar la fe en Jesús. ¿A cuántos no les pasó que al momento de seguir a Jesús y de declarar su fe, familiares empezaron a tratarlos diferentes? O amigos los empezaron a tratar diferentes, o perdieron amigos, o compañeros de trabajo. Y está brutal porque cuando a mí no me importaba ser una persona íntegra, cuando a mí no me interesaba ser honesto y vivía la vida a lo loco, como dicen por ahí, ahí era cuando a más personas yo les caía bien. Ahí era cuando más amigos yo tenía. Y pues ahora no necesariamente tengo tantos amigos, pero pues los tengo ustedes. Y le doy gracias a Dios por ser parte de esta familia. Ustedes me animan, pero también tengo un círculo de amigos pequeños que también decidieron seguir al Señor y nos animamos unos a otros. Y gracias a Dios yo no he experimentado división ni rechazo en mi familia, pero yo sé que ese no es el caso de muchos de los que estamos aquí. Yo sé que muchos en algún momento han sido o criticados o rechazados por hermanos o por primos o lo que sea. Y cuando uno experimenta esta división en la familia, ahí es cuando más duele, porque ellos son los con los que tú creciste. Y duele más porque ellos te conocen. Ellos conocen todas las metidas de pata del pasado. Ellos conocen cuáles son tus fallas. Y a veces ellos usan eso precisamente para causar división, para rechazar. Y yo tengo unos ejemplos que yo he escuchado antes cuando experimentan división en la familia, como por ejemplo, pero antes tú tenías un novio diferente cada semana y ahora te crees tantita.
Lo he escuchado. Como también ahora no te quieres dar la cerveza conmigo, pero antes te bajaban las Coronas y las Heineken como si fueran Aquafina. ¿Verdad? Duele cuando viene a la familia. Lamentablemente pasa mucho. Y ahora hay que tener ojo porque a veces los que causan esa división en el hogar y eso somos nosotros. Y no solamente en el hogar, también pasa en otras comunidades a las que pertenecemos. Cuando nosotros dejamos de ser creyentes y comenzamos a ser religiosos, y comenzamos a decir a la gente, no, es que tienes que vivir así, arrepiéntete que te vas a ir al infierno. En vez de compartir el evangelio con amor y ser testigo de Jesús. Y yo pienso que a muchos de nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó cuando empezamos a hacer ese tipo de cosas. Bueno, pero volviendo a esto de la oposición y de la división, como les dije, pasa en el trabajo. La mayoría de las veces cuando uno declara su fe así, a uno lo miran diferente. Hay gente que también recibe discriminación laboral. Miren, antes de yo decidir seguir a Jesús, yo creía en cuánta filosofía de espiritualidad había. En el Buda, yo hablaba con mis compañeros de la reencarnación sin problema. Hablaba que si viajes astrales, que se alinean los chakras para estar en paz. Yo hablaba todo eso con mi familia, normal. Adiós, con mis compañeros de trabajo. Ahora, en el momento que yo comencé a hablar de la enseñanza de Jesús, ya es como que no está tan bienvenido eso. Ahora me miran como que, y ya. En la escuela también pasa con los jóvenes. Esto de la división, esto de la oposición, el rechazo. Cuando dicen, soy cristiano y empiezan a tratarlo, este no es cool. Pasa. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nosotros como creyentes, nosotros experimentamos esto de la oposición? Nos vemos en tanta división. ¿Por qué experimentamos microagresiones? Vamos a ver Juan capítulo 15, versículo 19. Juan capítulo 15. Ashley, estás bien rápida, gracias. Jesús dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos. Pero ustedes, nosotros, ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. El Señor nos llamó, Él nos limpió, nos dio vida nueva, nos dio propósito. Ahora nosotros somos parte de su reino. Pero hay que estar consciente de que hay dos reinos. Está el reino del enemigo, el reino de Dios. Y mientras nosotros estemos en este mundo, antes de que Jesús vuelva, vamos a estar en guerra con ese otro reino. Así que necesitamos estar alerta. Esto es una realidad para nosotros. A veces la gente piensa que cuando nosotros los cristianos hablamos de la oposición, de cómo el enemigo busca atacar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos o nuestra salud mental, dicen como que ya viene el fanático. Pasa. Pero nosotros sabemos que es una realidad. Y el enemigo está constantemente creando estrategias, buscando cómo atacar la familia, cómo crear división, usando la música, usando las películas, usando filosofías nuevas que nos alejan de la verdad, todo para crear división, para distorsionar la imagen de Dios. Para darle un ejemplo, hace unos meses atrás yo estaba hablando con Joel y yo le decía, oye Joe, como que tú no te has dado cuenta que casi todas las películas ahora son de villanos. No se habían dado cuenta. Exploté la cabeza. Es verdad, ahora casi todas las películas son de villanos. Yo creciendo siempre era, que si Batman, Superman. No, ahora son villanos. Entonces, estas películas, si ustedes se fijan, tú las ves, por ejemplo, Joker o algo así. Tú las ves y al final tú como que te sientes como que mal por el malo. Tú dices, ay bendito, ya entiendo por qué es así. Y, o sea, obviamente nosotros hacemos cosas malas, pero eso no justifica lo que hacemos.
Pero sin embargo, esto como que va como que trabajando con tu mente para tú, no, sí, eso está ok, porque es que se explica. O también me pasó, yo vi un artículo que hablaba de unos muñequitos que se llaman Cupheads, creo que se llaman Cupheads. La cuestión es que en Netflix decía, estaban bajo la categoría de niños. Y yo dije, y como que había como que, no sé, como que gente hablando mal de los muñequitos, pero yo dije, pues déjame ver los muñequitos, a ver qué es la que hay. Cuando yo veo estos muñecos, primero esperé que mis hijos se durmieran por si acaso. Y Xiomara estaban los míos, y yo me pongo a ver los muñecos y vi como 5 o 10 minutos, no recuerdo. La cuestión es que estos muñequitos, ellos están en un carnaval y qué sé yo, y de momento uno de ellos, no sé cómo, cae en el infierno. Después se van unas almas y el muñequito es el diablo persiguiendo al Cuphead, al cabeza de taza, porque le debe el alma. Y yo, esto estaba en la área de niños, en la categoría de niños. Yo no sé si lo hicieron intencionalmente, no creo, pero hay que estar alerta de estas cosas. Y ahora yo no estoy diciendo, mira, vayan y cancelen la cuenta de Netflix o Disney Plus, no. Pero sí tenemos que estar conscientes de qué es lo que nosotros estamos alimentando. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Porque la palabra de Dios dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nuestros hijos están viendo? Es bueno que nos preguntemos eso. Que tomemos tiempo de, esto es bueno para ellos para crecer en el Señor. Esto los está acercando. Esto me está acercando a mí. Yo debería de ver esto cuando mis hijos están. Y yo pienso que lo más importante en cuestión a esto es siempre tener una comunicación abierta. O sea, por ejemplo, yo con mi esposa una vez, yo tuve la conversación, empezando mi caminar, yo le dije, mira, mi amor, ya, no. Sorry, vas a tener que ver la serie sola porque ya, que no, me siento mal viendo eso, siento que no le gusta al Señor, siento que no me aleja. Así que hay que estar alerta. Pero nosotros vamos aprendiendo estas cosas, nosotros empezamos a reconocer estas cosas mientras nosotros vamos aprendiendo, vamos creciendo en nuestra relación con el Señor, pero también mientras vamos aprendiendo de su palabra, porque entonces nosotros sabemos, esto me sirve, esto no. Entonces comenzamos también a crecer en nuestra percepción espiritual y ya sabemos qué viene de Dios, qué no viene de Dios. ¿Okay? Así que es importante, hay que estar alerta y estar consciente de que el enemigo está por ahí como león rugiente, buscando causar división, que estamos en medio de una guerra espiritual. Por eso es que Jesús dice, yo no vine a traer paz sino espada. Por eso es que Él dice esto. Y también es importante saber que lo que pasa en lo espiritual también moldea lo material. Y la realidad que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Y yo creo que esto a nosotros acá en el mundo occidental, a nosotros se nos hace más difícil entender esto porque nuestra cosmovisión o la forma en que nosotros percibimos la realidad tiende a ser más materialista comparado en el Oriente. En el Oriente muchos países, mucha gente cree, mira, sí, existe una realidad espiritual. No creen en otras cosas, pero sí están conscientes de que hay una realidad espiritual y muchas veces nosotros como creyentes vivimos inconscientes de esto. Así que, alerta. Cuando estaba preparando esta prédica, estaba haciendo como que un research y me topé con esto. Si me pueden poner la lista mundial. Miren esto. Hablando de esto de la división y la oposición, los ataques. La lista mundial de la persecución, yo no sabía que esto existía. Esta lista, ellos lo que hacen es que clasifican anualmente a los 50 primeros países donde los cristianos se enfrentan a la persecución más extrema. Y en esta página encontré estos datos, hay muchos más datos, pero estos fueron los que me llamaron la atención. Mira lo que dicen, más de 360 millones de cristianos sufren por su fe altos niveles de persecución y discriminación. 1 de cada 7 cristianos perseguidos en todo el mundo. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. 1 de cada 15 son perseguidos en América Latina. Da de qué pensar. Cuando yo me topé con esta información, tuve 2 cosas vinieron a la mente. Una,
necesitamos orar por la iglesia. No solamente por nosotros, pero necesitamos orar por la iglesia del Señor en el mundo. Porque hay creyentes que están pasando por cosas que nosotros no pasamos. Nosotros tenemos la gracia y el privilegio de poder reunirnos aquí, adorar, pasar tiempo juntos, pero hay otros que no tienen esa dicha. Lo otro que me vino a la mente es que esas palabras que Jesús le estaba diciendo a los discípulos acerca de los ataques y la opresión que iban a recibir son tan reales hoy como lo eran hace casi 2000 años atrás. Así que, sí, nosotros quizás no estamos expuestos a ataques así de radicales, pero en nuestro caso son más subliminales, más sutiles. Por eso es que les digo, tenemos que estar alerta. Porque en el caso de nosotros es más cambiando nuestra perspectiva, cambiando en cómo percibimos para alejarnos del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y aún así que no somos perseguidos, pues a veces nosotros no nos atrevemos a mencionar el nombre de Jesús. A veces nosotros como creyentes tenemos miedo de compartir nuestras convicciones con los demás. Y ni siquiera vivimos esta opresión radical. Porque todavía, esto pasa porque todavía no tenemos ese, vamos a decir, este mindset o esta conciencia donde yo entiendo que mi identidad está en Cristo. Y yo entiendo que mi identidad está en Cristo porque yo tomé la decisión de consagrarme intencionalmente. Pero si yo no he tomado la decisión de consagrarme, no voy a tener este mindset. No voy a percibir de esta forma. Y esto me lleva al segundo punto que tengo hoy, que es consagración. Cuando Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 19, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Lo que esto significa es que nosotros hemos sido consagrados a Dios por medio de Jesús. Para entender este concepto de consagrar mejor, aquí les tengo dos definiciones de la palabra consagrar. En la Real Academia Española dice, dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin. Un ejemplo es pues consagrar la vida a la defensa de la verdad o consagrarme al estudio. Y la otra definición, Diccionario Hispanoamericano de la Misión, dice acción de separar, esta es la más que me gusta, acción de separar y dedicar personas o cosas para el servicio de Dios. Así que para hacerlo aún más claro, Jesús nos eligió a ti y a mí, Él nos separó, Él nos consagró para dedicarnos a su servicio. Él nos separó del mundo y nos hizo parte de su cuerpo para hacer buenas obras, para compartir el evangelio, para invitar a otros a que vengan y sean parte del reino. Y lo hacemos con Él, por Él y para Él. Amén. Cuando yo estaba pensando en esto de la consagración, yo pensé en dos personajes. Pensé en Juan y Pedro, los apóstoles, que poco después del nacimiento de la iglesia primitiva, ellos fueron ante el concilio. Se presentaron ahí frente al sumo sacerdote, porque ellos habían sanado un cojo. Esta historia la pueden encontrar en el libro de Hechos. Ellos sanaron un cojo que hacía 40 años estaba en esa condición. Ahora, el sumo sacerdote le dice como que, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? Y ahí Pedro le explica, en el nombre de Jesús, Jesús es el Mesías. Y él lo dice sin miedo, sabiendo que los judíos, los fariseos, ellos no creían que Jesús era el Mesías. Por eso lo crucificaron. Y el sumo sacerdote lo que hizo fue, los metió presos, los dejó ir y les dijo, no vuelvan a hablar en nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro y Juan siguieron. Ellos siguieron enseñando, siguieron sanando enfermos en el nombre de Jesús, sabiendo que el sacerdote tenía la autoridad para, ya fuera para meterlos presos, como también mandarlo a que les dieran latigazos. Y cuando los llevan ante el concilio, el sumo sacerdote le dice, le ordenamos que nunca más enseñaran el nombre de ese hombre. Y mira lo que Pedro le contesta. Está en Hechos capítulo 5, versículo 29. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana.
No estoy diciendo vamos a desobedecer la autoridad humana. Estoy diciendo que la autoridad del Señor va por encima de la autoridad del hombre. Así que después de que Pedro dice esto, nos mandaron a azotar a Pedro y a los demás apóstoles. La razón por la que ellos siguieron hablando, enseñando, sanando en el nombre de Jesús es porque ellos tomaron una decisión. Ellos decidieron obedecer a Dios, sabiendo el riesgo que se estaban corriendo. Y ahora yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar este lugar, a reaccionar de esta forma por el Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por Él? Como pasa a muchos de nuestros hermanos en otra parte del mundo. Ahora, ¿cómo yo me consagro? Porque tenemos que consagrarnos al Señor. Tenemos que ser como Juan y Pedro. Ellos estaban consagrados, por eso ellos tomaron esta decisión. En el 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Aquí la parte que más me gusta: toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto es algo con lo que yo tenía mucho problema. Esto era algo con lo que no me permitía a mí consagrarme al Señor. Porque no creía al 100% que la Biblia, la palabra de Dios, era la verdad. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Así que mientras más nosotros conocemos la palabra, mientras más profundizamos, más fuerte va a ser nuestra convicción, más fuerte va a ser nuestra fe. Así que para consagrarnos, primero hay que tomar la decisión de creer la verdad. Ese es el primer paso. Tenemos que creer. Y la verdad tiene nombre y su nombre es Jesús. Tenemos que creer en Él. Yo les quiero compartir esto que yo entendí básicamente cuando estaba empezando mi caminar. Como les dije, yo no me crié en la iglesia ni nada, así que cuando yo vine por primera vez a los pies de Jesús, yo comencé pues a leer la palabra, comencé a orar y cada vez con más frecuencia. Pero sin embargo, yo me veía peleando mucho con mis creencias viejas, creencias falsas, las creencias que había formado con el paso del tiempo, la imagen que tenía de Dios antes de llegar a los pies de Jesús. Y siempre me veía en problemas con lo mismo. Y hasta llegó un punto que me alejé por completo. Y mirando atrás, yo entiendo que yo sí decía, creo en Jesús y buscaba pues acercarme y todo esto, pero yo todavía, como les dije, no creía al 100% que la palabra de Dios era verdad. Porque cuando yo iba leyendo la Biblia, me topaba con un cantito de escritura que hablaba algo que no iba con lo que yo creía, lo filtraba. Creo en esto, no creo en esto. Y es importante que nosotros, cuando nosotros queremos consagrarnos, nosotros tenemos que creer que esa es la palabra de Dios, que esa es la verdad, que esa es la única fuente de verdad, que no hay otra fuente. Bueno, como les dije, eso era mi problema primordial, era ese, no creía, así que tenemos que creer en la palabra de Dios, tenemos que creer que la palabra de Dios es la verdad. Sí que esto es una decisión, esto no es algo que nosotros vamos a decir, yo vengo aquí todos los domingos y voy a creer, voy a tener una consagración, wow, no, yo tengo que tomar la decisión de creer, es una decisión, no va a pasar automático. Así que nada, en el momento que yo decidí creer, ahí cambió mi perspectiva, cambió mi vida. Y lo que quiero decirte es que es importante que nos alimentemos con la palabra de Dios, porque tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovarla, porque no hay otra forma para saber qué es lo que el Señor dice que es bueno para mi vida, qué es lo que el Señor dice que me tengo que alejar, qué el Señor me dice tengo que hacer
¿Qué no debo hacer? Es la única forma. Así que lo primero es creer. En esto de consagrarnos, creer. Lo segundo, es necesario que en nuestro tiempo, primero que tengamos tiempo devocional con nuestro Señor, en privado, no solamente aquí, en privado, con nuestro Señor. Y que durante ese tiempo nosotros nos entreguemos a Él. Que cuando nosotros nos levantemos en la mañana y le demos gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, yo me entrego a ti. Señor, yo estoy aquí para ti. Haz lo que tú quieras, Señor. Así que tenemos que entregarnos, tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que cuando estemos orando, Señor, yo te entrego mi matrimonio. Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi familia, yo te entrego mi hogar, yo te entrego mi trabajo, porque es tuyo, Señor. Porque yo te pertenezco y yo te lo entrego. Para poder consagrarnos, nosotros necesitamos entregarnos diariamente. Cuando nosotros decidimos creer, cuando nos entregamos a Él intencionalmente, entonces comenzamos a ser obedientes. Eso nos lleva a la obediencia, como pasó en el caso de Pedro y Juan. Cuando el sumo sacerdote le dijo, dejen de hablar en el nombre de Jesús, Pedro sabía muy claro cuál fue la última instrucción de Jesús para él y los demás apóstoles. Le dijo, vayan y hagan discípulos en las naciones, vayan y bauticen para que sean salvos. Así que nadie lo iba a alejar ni a él ni a los apóstoles de hacer su voluntad, obedecer. Estaban consagrados. Ellos creían en Jesús, creían la verdad. Ellos se entregaron y ellos obedecieron. Cuando nosotros vivimos una vida consagrada y nos vemos un momento que es como que retante y no sabemos qué hacer, el primero que nosotros consultamos es a Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué yo debería hacer en esta situación? No estoy diciendo no busque consejos, necesitamos buscar consejos. Pero ¿qué consejo es más importante en mi vida? Hace poco yo estaba leyendo un libro y hablaba de la diferenciación del yo. Un concepto que en verdad yo no tenía la más mínima idea de lo que era. Y este concepto, un concepto psicológico, esto habla de nuestra independencia emocional de nuestros padres. Cuando nosotros somos pequeños, todas las opiniones que tenemos es porque nuestros padres piensan eso. ¿Tú crees? Sí, mi papá lo dice. A medida que nosotros vamos creciendo, nosotros comenzamos a independizarnos. Esa es la diferenciación del yo. Ahora, a mí me vino a la mente este concepto porque yo me acordaba, por ejemplo, muchas veces cuando nosotros reaccionamos a la oposición, a lo que sea, a las situaciones de nuestra vida, dependiendo de cuán consagrados estamos al Señor, eso va a influir nuestra reacción. Si no estamos consagrados a Dios, nosotros vamos a responder basado en lo que el otro va a pensar. Nosotros vamos a responder basado en lo que yo pienso que es correcto y no necesariamente lo que es correcto ante los ojos de Dios. Por eso es que es importante que nosotros nos consagremos. Así que, viendo la diferenciación del yo desde otro punto de vista, a medida que nosotros conocemos al Señor, conocemos su palabra, nosotros comenzamos a independizarnos de la opinión popular. Y ahora, basado en lo que Él quiere. Así que, importante que seamos obedientes, viviendo una vida basada en las Escrituras. Porque esta obediencia va a reflejar en nuestro carácter lo que el Señor está haciendo en nosotros. Nuestro carácter va a ser el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo te quiero invitar, ahí donde estás, a que vamos a hacernos unas preguntas. Si quieren pueden cerrar los ojos o como se sientan más cómodos. Y quiero que te preguntes lo siguiente. ¿Estoy consagrado o consagrada al Señor? ¿Estoy siendo intencional cada día en consagrarme a Dios? ¿Estoy consagrado o consagrada cuando alguien habla mal de mí?
estoy consagrado o consagrada cuando me toca hacer lo correcto ante los ojos de Dios, aunque ante los ojos de los demás no haga sentido. ¿Estoy consagrado en ese momento? ¿Estoy consagrado si en mi trabajo me dicen que tengo que mentir para poder cumplir con alguna meta? Estoy consagrado, estoy consagrada. Cuando yo le estaba preguntando al Señor acerca de qué Él quería hablarle a la iglesia, cuando estaba preparando esta prédica, yo sentía bien fuerte que el Señor quería hablar de la consagración. Algo que, en verdad, yo antes nunca había sentido, pero Él quería hablar de la consagración. Y sentía que muchos de nosotros todavía no estamos en el punto donde entendemos lo que es consagrarnos. Creemos, pero no nos hemos entregado por completo. Todavía no hemos dado el paso de entregarnos y entregarlo todo a Él. Hay cosas que, yo me quedo con esto. Sea un hábito que no es bueno para mi cuerpo, un hábito que hace daño a mi familia. Hay que entregarlo todo. Si tu contestación a alguna de las preguntas que hice hace unos segundos fue no, tranquilo, tranquila, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza porque cuando Pedro le contestó así bien valiente al sumo sacerdote y le dijo, Jesús es el Mesías, y cuando le dijeron no haga esto y siguió haciéndolo, ese mismo Pedro que tenía esa valentía, ese mismo Pedro negó a Jesús 3 veces antes de ser crucificado. Lo negó porque tenía miedo que iban a pensar de él. Lo negó porque tenía miedo del peligro que corría si decía yo soy discípulo de Jesús. Así que hay esperanza para nosotros. Nosotros ya vimos la forma poderosa en que el Señor usó a Pedro. Nuestro Dios es misericordioso. Así que yo sé que esto que he compartido puede ser como que información difícil de asimilar, pero yo sentí del Señor que tenía que compartirlo. Porque sí, muchas veces pues estamos felices y nos sentimos agradecidos con el Señor porque Él nos ha bendecido con una familia, nos ha bendecido con trabajo, tengo carro. Claro, tenemos que ser agradecidos. Pero muchas veces cuando nos toca sacar la cara, cuando nos toca hablar de nuestras convicciones, lo pensamos 2, 3, 4 veces. Así que necesitamos tomar la decisión consciente cada día de ser consagrados a Él, de estar dispuestos a vivir una vida separada por Él, para Él. Porque consagrarnos es entender que ya nosotros no vivimos para nosotros. La palabra dice que nos neguemos a nosotros mismos, que carguemos nuestra cruz. Pertenecemos al Señor. Y esto me lleva al último punto de hoy. Nosotros, como ya pudieron ver, perteneciendo a la iglesia, perteneciendo al cuerpo de Cristo, no porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, esto significa que no vamos a tener problemas. Es claro que sí. Si mismo Jesús, otra vez, no crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Y esto es como un modo de advertencia para nosotros, para que estemos alerta. Sí, vamos a enfrentar la oposición, sí, estamos en medio de una guerra, pero Dios es bueno. Nuestro Dios es más fuerte. Él no nos deja solos. Al contrario, Él nos da esperanza. Y lo que necesitamos para nosotros seguir hacia adelante. Yo les tengo 3 palabras para ustedes, para ayudarnos a mantenernos firmes y darnos ánimo para seguir. La primera está en Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Mateo 28, 20 dice: y tengan por seguro esto, estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cuando Jesús comisionó a los discípulos, Él sabía que iba a pasar la oposición, que iban a tener ataques, pero Él les dijo: tengan por seguro que yo voy a estar con ustedes. Y esa palabra es para nosotros también. Él está con nosotros. Tenemos esa esperanza de que el Señor no nos deja, Él no nos abandona,
Él está con nosotros. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él nos dio a su Espíritu, el abogado defensor, para que nos dé las palabras correctas cuando más las necesitamos, las situaciones que no sé qué hacer. Tenemos a su Santo Espíritu. Él siempre está con nosotros. La segunda palabra que tengo es en Romanos 8:38. Y en Romanos 8:38 dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Así que no solamente está con nosotros, sino que tenemos la esperanza de que nada jamás nos va a poder separar de su amor. No importa las necesidades que tengamos, no importa la opresión, no importa la división que experimentemos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras diferentes comunidades, nada nos va a separar de su amor. Y yo puedo morir tranquilo porque gracias a lo que Jesús hizo por mí, yo sé que nada, ni la muerte me va a separar de su amor. Amén. La última que tengo está en Juan 16:33, se la puedo leer aquí rapidito. Le he dicho, estas palabras de Jesús, le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Yo doy gracias a Dios por su palabra, porque nosotros podemos encontrar la verdad, podemos entender, nos da esperanza, nos da aliento, nos da fuerza. Y gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, hoy nosotros cargamos con esa autoridad. Nosotros cargamos con la victoria, gracias a lo que Él hizo. Así que no importa lo que venga, tenemos autoridad, tenemos a su Espíritu. Nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios nos ama. Él te ama. Yo siento que Dios te quiere hacer una invitación el día de hoy y es dar un paso a consagrarnos. Yo siento bien fuerte que eso es lo que Dios quería decir hoy. Él nos quiere llamar a que nos consagremos. Él nos quiere llevar a un nivel mayor de intimidad con Él. Aún si lleva años conociendo del Evangelio, conociendo al Señor, siempre va a haber un nivel más profundo con Él. Y Él nos está invitando a que vayamos a ese nivel con Él. Y creo que esta invitación que nos está haciendo va muy de la mano con cosas que están pasando a nuestro alrededor. Cada vez se experimenta una polarización de la diferencia entre la cultura del mundo y la diferencia de la cultura del reino. Cada vez más obvia. Y Él nos está diciendo: conságrense. Kim nos decía hace una semana en su prédica que hay dos equipos a los que puedes pertenecer. Está la t-shirt o la playera de equipo del reino y está el equipo del yo. Hoy, tomando esta decisión de consagrarnos, ¿a qué equipo yo quiero pertenecer? Así que ánimo, familia. Sí, vamos a experimentar división. Sí, no va a ser fácil, pero nos tenemos unos a otros. Dios es bueno. Él es un Dios de comunidad. Nos dio una comunidad para alentarnos unos a otros, para animarnos a seguir hacia adelante. Como les dije, esto de consagrarnos, tenemos que creer. Tenemos que creer la verdad, la palabra de Dios. Tenemos que entregarnos. Si sientes que no hay algo en tu vida que no has entregado al Señor, este es el momento para entregarlo. Tenemos que entregarnos y eso nos va a llevar a ser obedientes. Eso nos va a llevar a que Él sea nuestra prioridad. Y créelo que Dios está contigo.